Hola, mi nombre es Pedro Díaz Romo y en este video vamos a revisar uno de los métodos de pronósticos de series de tiempo, que es el primero, el pronóstico de promedio móvil. Para hacerlo he preparado un ejercicio como siempre. Bien, tenemos aquí la fórmula para calcular el pronóstico de promedio móvil del periodo T, entendiendo que F es el pronóstico, T es el periodo en el que estamos, A es la demanda real del periodo, T es el periodo para el cual vamos a calcular el pronóstico y N es el número de periodos anteriores que queremos promediar para obtener el pronóstico del periodo T. Entonces vamos a revisar la fórmula. Decimos que el pronóstico del periodo T es igual a la sumatoria desde I igual a T menos 1 hasta I igual a T menos N de la demanda de los periodos T o de los periodos I sobre N, que es el número de periodos que vamos a involucrar en el pronóstico. Otra forma de expresar esta fórmula sería igual a la demanda del periodo anterior, es decir, si estamos en el periodo 5, por ejemplo, y queremos tener un promedio de los 4 periodos anteriores, tendríamos que la demanda del periodo 5, que vale T vale 5, menos 1, es decir, la demanda del periodo anterior, del 4, más la demanda del periodo T menos 2, la del 3, más la demanda del periodo 2, más la demanda del periodo T menos, bueno, en este ejemplo le puse 3, pero podría ser T menos N, entonces digamos en el 5 menos 4 sería la demanda del periodo 1. Entonces sumaríamos las demandas desde la 1 hasta la 4 y después la dividimos entre 4 para obtener nuestro promedio. Por eso se llama pronóstico de promedio móvil. Creo que al desarrollar el ejemplo va a quedar más claro. Tenemos para desarrollar este ejemplo una serie de demandas de voy a poner aquí una fórmula. Una serie de 12 demandas o 12 ventas anteriores. Para algunos autores del libro la demanda es la demanda total del mercado y para otros autores es la demanda únicamente de la compañía que está vendiendo. Así lo vamos a entender nosotros. Es la demanda de la compañía que está vendiendo, es decir, que son los históricos de ventas que han tenido. Bien, entonces vamos a calcular el pronóstico del periodo 4. Aplicando la fórmula sería la sumatoria desde 3 hasta 1 de las demandas anteriores. Es decir, la demanda del periodo 3 más la demanda del periodo 2 más la demanda del periodo 1 sobre 3 y obtendríamos el pronóstico de del periodo 4 promediando las últimas 3 demandas. Vamos a hacerlo. Bien, entonces tenemos aquí la demanda del periodo T, perdón, el pronóstico del periodo T. Hoy voy a poner el subíndice para que quede con buena edición. Selecciono la letra T, que es el periodo. Me voy al formato y aquí le voy a poner que me lo ponga como subíndice. Ok, ya está. Entonces ahora, bueno, le voy a dar forma. Empezaríamos calculando el pronóstico del periodo 4. Como ya expliqué, va a ser igual al promedio de los últimos 3 demandas. Lo podemos hacer en Excel con la fórmula promedio. Y seleccionamos los últimos 3, las últimas 3 demandas. Aquí vemos que la demanda del periodo 4, perdón, el pronóstico del periodo 4 es igual al promedio de los 3 anteriores, porque seleccionamos que n es igual a 3. Pudimos haber dicho que n es igual a 4, o que n es igual a 2, o que n es igual a 5,
depende de qué tanto confiamos en que nuestra futura venta o nuestro pronóstico va a ser parecido a los periodos anteriores, ¿no? Bueno, entonces una vez que ya hicimos esto, podemos arrastrar la fórmula hasta el periodo 13 y entonces podríamos pronosticar el periodo 13. Yo le di formato aquí a mi hoja en Excel para tener solamente 2 decimales. Ustedes pueden poner más o pueden también dejarlo así con 2 decimales. Entonces el pronóstico del periodo 5, si lo notamos, es igual al promedio del periodo 4, de las demandas del periodo 4, más la del 3, más la del 2. Y a eso lo dividimos sobre 3, le sacamos su promedio. Y así es para todos los demás. Por ejemplo, el del 9 va a ser igual al promedio de las demandas 8, 7 y 6. Por eso se llama pronóstico de promedio móvil. En nuestro pronóstico que estamos buscando es el pronóstico del periodo que aún no ha ocurrido, que es el pronóstico del periodo 13. Y sería igual al promedio de las demandas de los periodos 11, 12 y 10. En este caso, 134. Bueno, y ya con esto hemos calculado el pronóstico de la demanda. Podríamos graficarlo para ver cómo se comporta. Selecciono mis demandas y selecciono también los pronósticos con control y voy a insertar una gráfica. Podríamos insertar una gráfica suavizada o podemos suavizar una línea de tendencia, unas gráficas de líneas. Voy a insertar la primera estilo de gráfica y aquí lo tengo. Entonces esta es una gráfica que me está representando el pronóstico de promedio móvil. En el eje de las X tengo los periodos y en el eje de las Y tengo las cantidades que se han vendido o que se esperan vender. La línea azul me representa la demanda real y la línea naranja me representa el pronóstico. Ok, intenté poner las barras de error, pero no es lo que yo esperaba. Bien, entonces aquí ya podemos ver cómo se comporta el pronóstico con relación a la demanda y que no es exactamente igual, que tiene un error, que es la primicia de todos los pronósticos. De antemano sabemos que tenemos un error. Para saber si un pronóstico es bueno o es malo y poder compararlo contra otros métodos de pronóstico, tenemos que calcular los errores. Eso lo vamos a hacer también en este video. Ver un poquito la gráfica y vamos a empezar a calcular los errores. Muy bien, el primer error que calcularemos es el error simple. Y este se calcula con la siguiente fórmula. Es igual a la demanda del periodo en el que estamos, es decir, la demanda del periodo T, menos el pronóstico del periodo T. Le damos formato. Entonces aquí ya tenemos la fórmula. Y es el primer error que vamos a calcular. Okay. Hay que tener cuidado con el cálculo de este error y de los demás, ya que solamente podemos calcular el error cuando tenemos demanda y pronóstico. Por ejemplo, en el periodo 1 tenemos demanda pero no tenemos pronóstico, por lo tanto no podríamos calcular el error, o si lo calculamos nos daría muy grande, nos daría de 100.
sí, de 100, y no es correcto, ¿verdad? Porque no es un error tan grande. Lo que pasa es que no tenemos pronóstico. Entonces podemos empezar a calcularlo a partir, en este ejemplo, del periodo 4, que es donde tenemos los dos valores, tanto la demanda como el pronóstico. Entonces lo calculamos y es igual a demanda del periodo 4 menos el pronóstico del periodo 4 y nos da menos 8.3. ¿Okay? Ya que tenemos ese cálculo, pues podemos arrastrar la celda hasta el periodo 12, que es igual donde tenemos demanda y pronóstico. El periodo 13, pues ya no tenemos demanda, por lo tanto no podemos calcular el error. Bien, el siguiente error que calculamos va a ser el error absoluto. Este lo tenemos que calcular porque si nosotros calculamos el promedio del error, que se llama sesgo, aquí lo voy a calcular, es igual al promedio del error nos va a dar un valor muy pequeño. Parecería que este es un pronóstico que tiene un valor muy pequeño. Recordamos que el sesgo es el promedio del error. Entonces sería con esta fórmula que la podemos calcular y nos estaría diciendo el sesgo que nos estamos desviando 3.8 unidades de la demanda real, lo que no es cierto, ¿no? Porque aquí tenemos 8, 13, menos 8, menos 13, menos 31, después 75, menos 21, menos 43 y menos 50. Lo que pasa es que como sumamos todos los valores para calcular el promedio, los valores negativos con los positivos se neutralizan, se hace una cantidad más pequeña y al sacarle el promedio parecería que tenemos un error pequeño. Por lo tanto, el sesgo no lo vamos a utilizar como un indicador de error. Para tener un indicador real del error, tenemos que calcular el error absoluto. Entonces lo vamos a calcular en la siguiente celda. Lo vamos a denotar con las barras que nos indican que es un valor absoluto y le tendríamos que quitar los signos negativos. Igual lo hacemos a partir de donde tenemos error donde tenemos demanda y pronóstico. Con la función ABS o absoluto le vamos a sacar el valor absoluto al error, que sería el error absoluto. Entonces, esto del primer error, que era de menos 8, tener un número absoluto es 8.36 positivo. Y esto lo recorremos hasta la celda donde tenemos otra vez tanto demanda como el pronóstico. Bien, vamos a calcular la desviación media absoluta, que es el promedio del error absoluto, que sí nos va a dar un indicador real de cuánto se está desviando el pronóstico del error. Bien, como ya calculé el promedio del error, pues puedo recorrer la fórmula o volverla a escribir. Entonces recordamos que la DMA o desviación media absoluta es el promedio del error absoluto. Y este valor ya nos dice que en promedio se está desviando el pronóstico de la demanda real 41.33 unidades. Esto ya nos sirve bastante bien, porque sabemos que si estamos vendiendo 100, 110, 100 en promedio de unidades, que no tengo el promedio, no lo calculé, pero lo estamos desviando 41.3 unidades, lo que nos da una idea clara de cuánto es el error de este método de pronóstico. Muy bien, bueno, el siguiente error que también se calcula, error cuadrado, al cuadrado. Lo voy a calcular aquí en la siguiente. En este caso tendríamos el error al cuadrado.
le damos formato y sería nuevamente el error, que es la demanda menos el pronóstico, y ahora lo vamos a elevar al cuadrado. Tiene el mismo propósito de quitar los negativos que se hizo o que calculamos en el error absoluto, nada más que ahora vamos a tener un valor muy grande, que es elevarlo al cuadrado, elevar el error al cuadrado, pero nos va a dar una idea de cuánto nos estamos desviando. Entonces aquí lo que haríamos sería elevar el error al cuadrado, y si calculamos, se llama promedio del error al cuadrado, y también es un buen indicador de cuánto nos estamos desviando. Nos sirve muy bien para comparar entre un pronóstico y en otro. Comparar que los errores al cuadrado, el que tenga un método de pronóstico que tenga un error o un error al cuadrado de 200, va a ser mejor que otro método de pronóstico que tenga un error al cuadrado de 350. Es decir, esta medida nos sirve para poder comparar pronósticos, pero no nos da una idea clara de cuánto nos estamos desviando, como la DMA. La DMA sí me dice que me estoy desviando, en este caso, 41.33 unidades. Entonces, a mí me gusta más la DMA que el error al cuadrado. En este caso tenemos un error al cuadrado de 2222.54. La medida de error que vamos a calcular es el porciento de error. El porciento de error nos va a indicar cuánto nos desviamos en porcentaje de los datos, o cuánto se desvía en porcentaje el pronóstico de la demanda. Entonces vamos a poner porciento de error es igual a a 100 para convertir en por ciento por el error absoluto sobre la demanda del periodo en el que estamos. Sería el error absoluto del periodo T sobre la demanda del periodo T. Solamente le voy a dar formato aquí para que la T aparezca como subíndice y nos quede bien editado. Ok. Entonces lo vamos a usar ya con la fórmula. Nuevamente lo tenemos que calcular a partir de donde tenemos un error. Pues la fórmula es igual a el 100 para convertirlo a por ciento por el error absoluto del periodo 4, que es en el que estamos, sobre la demanda real del periodo 4. En este caso nos salió coincidente que la demanda es de 108, por lo tanto tenemos un error de 8.33. Recorremos la fórmula y tenemos ya todos los errores, desde 8.33, 14, en el periodo 6 tenemos el error que me parece que es el más grande, de 45 puntos. Entonces, si calculamos el promedio del error absoluto, esta medida se le conoce por sus siglas en inglés. Y nos da también indicador, una medida de error bastante comprensible. Esta MAPE nos dice que en medio nos estamos desviando 30.48% de la demanda. Pues aquí tendríamos 4 medidas de error que nos dicen qué tan bueno es el pronóstico. Con estas medidas de error podemos plantear otros métodos de pronóstico y comparar uno con otro para saber cuál es el mejor de los métodos. Podríamos también con este mismo método a lo mejor tener un error más pequeño si nosotros utilizamos otro número de n.
Vamos a hacerlo. Utilizáramos una n, por ejemplo, de 4. Entonces voy a borrar aquí mis pronósticos. Y ahora voy a involucrar en mi pronóstico los 4 anteriores. Es decir que en el primero que puedo calcular es para el periodo 5 porque necesito 4 demandas anteriores si n es igual a 4. Entonces el pronóstico para el periodo 5 es igual al promedio de los primeros 4 demandas. Pues ahora puedo calcularlos todos con la misma y voy a borrar los primeros los errores del periodo 4 porque en el periodo 4 ya no tengo pronóstico, solamente tengo demanda. Y aquí ajustaría los promedios y podemos ver que nuestra MAPE pues ahora es de 32.27 y podríamos comparar este mismo método utilizando N2 y utilizando N3 o utilizando N4 para ver dónde tenemos una MAPE más pequeña. Muy bien, esto sería todo lo que tengo preparado para este video. Espero que sea de ayuda para comprender el método y voy a preparar otros videos con los otros métodos de series de tiempo para que podamos comparar. Es todo por esta sesión. Les agradezco la atención y quedo atento a cualquier comentario. Gracias, hasta luego.